El presidente Donald Trump no espera nada y anuncia que designará a los cárteles mexicanos de la droga como terroristas por su papel en el tráfico de drogas y personas. I don't want to say what I'm going to do, but they will be designated. I don't say what I want to do. I've already offered Mexico. El gobierno de México responde, reafirma su postura y rechaza la injerencia de Estados Unidos en materia de seguridad y cualquier acción que signifique una violación a la soberanía nacional. El presidente López Obrador anuncia el Plan Nacional de Infraestructura para detonar el crecimiento económico. Se invertirán 859,000 millones de pesos en 147 proyectos. Esto es de suma importancia porque se requiere la participación del sector privado en el crecimiento económico del país. Los actos vandálicos del pasado lunes en la Ciudad de México echaron a perder 4 meses de trabajo de remoción y mantenimiento de pedestales, estatuas, esculturas y bancas con un costo de 24,5 millones de pesos. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha bloqueado 330 cuentas bancarias ligadas al cártel de Sinaloa. Esta estrategia forma parte del combate al crimen organizado, que tiene por objetivo debilitar sus estructuras de operación. El gobierno del Estado de México anunció que se duplicará el número de elementos de seguridad en las zonas del Nevado de Toluca y de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Esto luego del doble secuestro ocurrido el domingo y para resguardar a las familias que se dan cita en la zona por la temporada de fin de año. El Senado aprobó la prohibición del castigo corporal a los menores de edad. Todas las formas físicas para reprenderlos quedan vetadas por ley. Los legisladores esperan que los códigos penales en las entidades del país también sean reformados para sancionar el castigo físico a menores. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Es un placer saludarlos. Por supuesto, 2 horas y piquito de información, tanto nacional como internacional. Quique Villanueva, buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues Estados Unidos es el tema en este momento, pero no lo vamos a tocar por el lado de México todavía, sino por el gobierno de Bolivia, quien ya tiene designado un embajador en Estados Unidos tras 11 años de relaciones bilaterales que habían sido congeladas por el expresidente izquierdista Evo Morales. Ahora el partido donde militaba Evo va a ser quien ratifique el nombramiento en el Senado, donde tiene mayoría, y bueno, pues ya habrá embajador de Bolivia en Estados Unidos. Señor Roberto López Olvera. Robert, buenos días. Muy buenos días, Paco, mi querido Quique, buenos días, ¿cómo están? Quiero saludarles en este miércoles porque hoy arrancan los cuartos de final de la Apertura 2019. Los Gallos del Querétaro visitan Aguascalientes para medirse ante el Necaxa, quien no gana como local desde la jornada 8. Además, también Morelia recibe a León en un duelo el que la Fiera pinta como favorito, pero no se confíen, Monarcas por algo calificó, así que atentos, ya por fin es liguilla y creo que hoy Querétaro puede hacer la maldad en casa del Necaxa y el Morelia puede hacerse respetar en casa ante el León de Ambriz. Marlene Stahl, buenos días, Marlene. Francisco Sea, muy buenos días. Enrique Villanueva, Roberto López Olvera, ¿cómo están? ¿Todo bien? Días. Buenos días también ahí en casa. Oigan, ¿ustedes cuando eran chiquitos a qué le tenían miedo de monstruos y así del cine? Ay, yo todavía no nacía cuando tú eras chiquito. No, pues me ya faltaba muchísimo. te imaginaba. Bueno, mi trauma era King Kong, pues, ¿qué creen? El enfrentamiento de los monstruos más legendarios. ¿Por qué? Cuéntame. No sé, tenía muchísimo miedo a King Kong, pero ya va a salir la película donde se enfrenta contra Godzilla. Pero hasta dentro de 8 meses. Vamos a tener que esperar para asustarme en el cine. Y miren, en esta película también participa Eiza González, que ya la está rompiendo en Hollywood, y lo cual nos da muchísimo gusto que una mexicana esté saliendo adelante y ponga el nombre de nuestro país muy en alto, guapísima y talentosísima. Así que en esta película la vamos a poder ver, pero vamos a tener que esperarnos. ¿Va a ser la que agarra 8 King Kong? mesecitos. ¿Eh? No. Le tenías miedo y ni siquiera veías la película. Es que agarra a una señora y la trae ahí. Sí. Bueno, ese era mi miedo, porque allá en tu casa
Estaba mi cuarto, estaba un Y baño un que rascacielos al comunicaba lado. 2 cuartos. Y un rascacielos. Entonces, Yo ¿es un soñaba, zoológico? No, yo soñaba que King Kong se asomaba por mi ventana y metía la mano si yo me iba a esconder al baño. Pero que Y tu metía la jaula mano por quedaba la al lado ventana de él, y ¿o me cómo? No agarraba así. entendí. ¿Eh? ¿Tu jaula quedaba al lado de la de él? Los dos Qué estábamos grosero. enjaulados. Pero bueno, voy a ir a verlo nada más por ver a Isa González y cuando salga King Kong me tapo los ojos y ya. Ok. Asunto resuelto. Buenos días, Sammy Buenos Rock, días, Samantha Paco, Robles, buenos gracias. días. ¿Cómo te fue ayer? Muy bien. Te todo vi, muy te bien, vi todo muy premiado, bien. galardonado. Muy premiado, muy galardonado. Con tu medallota. Sí. Con tu medallota. Muy bonito. De San Benito aquí. Ay, no, No, es cierto. no, era de San Judas. De San Judas De todavía. San Juditas. Oigan, a ver, ¿qué iba a comentarles? Fíjense nada más, ahorita que pongan mi imagen de satélite, aquí está, vemos a una formación que se va a estar dando prácticamente en el transcurso de hoy y de mañana, y estamos hablando de la segunda tormenta invernal de la temporada. Los que vivimos aquí en el centro y sur del país vamos a decir que sí hemos tenido 26, 27 grados por la tarde, sí, pero en el norte no. En el norte hemos tenido números negativos, Baja California, Sonora, el estado de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, y ya llegó esta nubosidad también hacia el centro occidente. Entonces llega el frente frío número 18, el número 19, se asocian con una baja presión que es la entrada de humedad del Pacífico hacia la región noroeste, y entonces vienen más lluvias, que sería lluvia engelante con la baja de termómetros, y todo este descenso térmico estaría caminando para las próximas 96 horas al centro del país, es decir, los próximos 4, casi 5 días. ¿Y va a llover? No. ¿En dónde? En Ciudad de México. A ver, ¿dónde? A ver, ¿era ¿Qué? Monterrey? Me preguntan, ¿va a llover? Pues mira, tú dime, ¿cómo ves Nuevo León? Pues lo veo como nubosón. Como nublado, sí. Sí, Sí, va a hay un llover. pronóstico de chubascos. Ah, mira. Ligeros. Una cosa No hay problema. Si son No pasa ligeros, nada. agarre usted una cadena y amárrese un edificio porque se lo va a llevar el viento. No, lluvia aislada. Muy bien, aislada, seguro. Y mire, el presidente Donald Trump no esperó nada. Tenía el plazo hasta el 24 de diciembre y la propuesta hecha por integrantes de la familia Levarón para que el gobierno estadounidense considere a los cárteles de la droga como terroristas requería de 100,000 firmas. Hasta anoche llevaba poco más de 1,700, pero Trump tomó la decisión mucho antes y los narcos mexicanos ya son etiquetados de terroristas. Por supuesto, la reacción de la administración del presidente López Obrador no se hizo esperar. Le tengo los detalles y toda la información. 5 de la mañana con 56 minutos y es momento de participar en nuestras redes sociales, @imagen_sea, síganos, y también le presento el resultado de nuestra pregunta del día de ayer. Las autoridades deben actuar y detener a quienes cometen actos de vandalismo y violencia o deben ser permisivas de sus actos. Este es el resultado final. Tómenlo en cuenta, 98% dice que detenerlos, 2% que dejarlos. Hoy nuevamente, ya lo sabe, a través de @imagen_sea, le presentamos una pregunta. Participe, ¿está de acuerdo en que Donald Trump designe a los cárteles del narco como terroristas, aunque esto signifique una intervención en su caso? Díganos si sí o si no y utilice el hashtag #AbreLosOjos. Durante todo el día estará esta pregunta y quédese aquí hasta las 8 de la mañana con toda la información. Hacemos una pausa y arrancamos. Miren nada más este loco, este imbécil que ya fue bautizado en redes sociales como Lord Café. En medio de las movilizaciones en contra de la violencia a las mujeres y las alertas de género surgen imágenes como estas. Es una desgracia en Facebook. Una mujer que se identificó como Sonia grabó el momento en que este hombre patea su auto en varias ocasiones e incluso le avienta el café. Tras difundirse el video, se dio a conocer que el conductor del Mercedes-Benz con placas JNP 5209 era colaborador de la empresa Restaurantes La Gorda en Zapopan, Jalisco. Pues vean nada más el loco este. Fue después de un percance automovilístico, un pequeño alcance, y este loco pensó que la mujer se quería dar a la fuga, pero no, la realidad es que solamente se estaba haciendo a un lado. Vean nada más. Tertal auténtico. Oye, le voy a hablar al seguro, ya te lo van a arreglar. El cañón iba a pegar. Bien que te metiste, pendeja. Así está el tráfico ahorita, perdón. ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? ¿Vas a pegar?
Lamentable, de verdad, aquí no podemos justificar de ninguna forma la conducta de un neandertal como este. El sonido de las balas sigue estremeciendo la Ciudad de México. Ayer, pasadas las 8 de la noche, un sujeto fue asesinado en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía de Venustiano Carranza. De acuerdo con las primeras investigaciones, 3 sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta le dispararon en varias ocasiones cuando la víctima estaba estacionada fuera de su casa. En la colonia San Juan de Aragón, en la Gustavo Amadero, bomberos capitalinos trabajaron más de una hora para sofocar un incendio que se registró en una vivienda de 2 niveles. Elementos de protección civil desalojaron a los vecinos debido a que 2 tanques de gas estacionario estuvieron a punto de ser alcanzados por el fuego. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Las causas del percance aún se desconocen. El tema de los cárteles mexicanos se ha convertido en el punto de inflexión en la relación entre México y Estados Unidos. La polémica inició con la petición que realizó la familia Levarón al gobierno estadounidense para que los narcotraficantes sean considerados terroristas. Dicha solicitud hecha a la Casa Blanca llevaba anoche poco más de 1,700 firmas, como ya le explicaba ayer. Para recibir la respuesta de la Casa Blanca, esta petición necesita recaudar 100,000 firmas antes del 24 de diciembre, pero el señor Naranja no se esperó. Donald Trump se adelantó a la recolección de firmas y dio una respuesta este martes. A pesar de que reconoció que la designación no es tan fácil ya que tiene que pasar por un proceso, aseguró que los cárteles mexicanos serán designados como terroristas por su papel en el tráfico de drogas y personas y que han estado trabajando en ello desde hace 90 días. Escúchelo usted mismo. No voy a decir qué es lo que haré, pero serán designados. No digo que quiero hacer. Ya le he hecho ofertas a México. Me gusta mucho su presidente. Realmente he estado junto a este presidente mucho más que con el anterior. Y en teoría este presidente tiene tendencias socialistas, pero creo que es un muy buen hombre. Le he ofrecido que nos deje ir y limpiarlo todo, y él ha rechazado la oferta. Pero se ha hecho algo. Mira, nosotros perdemos cientos de miles de personas al año para saber qué está pasando y qué pasará en México. Y los cárteles tienen dinero y gente ilimitada, porque ellos tienen mucho dinero, debido a que ese dinero proviene de la droga y la trata de blancas. Tienes que ver algunos de los dispositivos que ponen en los cilindros de los carros y no puedes decir que lo puede oler un perro. El equipo que compras por $10 millones no pueden hacerlo, un perro puede hacerlo. Puedes creer que no hay nada como un buen pastor alemán especializado en un área. Ellos son increíbles, pero no. Nosotros perdemos cientos de miles de personas. Ahora multiplica eso por 10. Familias que son destruidas. Tú sabes que esas familias son absolutamente destruidas. Es una situación muy triste. Bueno, ¿usted le entendió algo? Yo la verdad es que no. Lo único que se puede sacar de toda esta declaración es que sí va a intentar el procedimiento para declarar a los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas. Aquí habrá también que ver qué cárteles, porque se tiene que hacer una designación en lo particular. Hay una ley, la 104-108 de la época de Bill Clinton, la de 1996, que tiene exactamente cuáles son los requisitos para declarar un cártel de la droga como, bueno, no cártel de la droga, sino un grupo en específico como un grupo terrorista que da la necesidad o el derecho a los Estados Unidos de intervenir por su seguridad nacional. Eso más adelante se lo vamos a comentar. La declaración que hizo Donald Trump en una entrevista con el conservador personaje de los medios Bill O'Reilly hizo eco en el gobierno mexicano. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, salió al paso. A través de su cuenta de Twitter reiteró: México no permitirá ninguna acción que signifique violación a su soberanía nacional. Actuaremos con firmeza. Ya he transmitido la postura de Estados Unidos, así como nuestra resolución de hacer frente a la delincuencia organizada transnacional. Respeto mutuo a la base de la cooperación. Cabe reiterar que el lunes el canciller señaló que declarar a los cárteles como terroristas era innecesario e inconveniente. También se informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en comunicación con las autoridades de los Estados Unidos para conocer el contenido y los alcances de la declaración de este martes del presidente Trump. En las próximas horas, el canciller Marcelo Ebrard establecerá contacto con su homólogo Michael Pompeo a fin de discutir este tema de suma relevancia para la agenda binacional. Hasta el momento el presidente López Obrador no se ha pronunciado al respecto. Lo más seguro es que lo haga hoy en su conferencia mañanera. Sin embargo, recordemos lo que dijo alguna vez que se dio a conocer la petición de los Levarón que realizaron el gobierno estadounidense. Nosotros no aceptamos eso. Nuestros problemas los vamos a resolver los mexicanos. No queremos la injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero.
Es muy clara nuestra Constitución, que es la ley de leyes, no intervención, autodeterminación de los pueblos. No somos vendepatria. No vamos nosotros a permitir ninguna amenaza, ninguna intervención del extranjero. Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que la mayoría en la Cámara Alta rechaza toda injerencia de gobiernos extranjeros en nuestro país. Añadió que la doctrina Estrada se mantiene inalterable. Estaremos a la altura de las exigencias de México y a través también de su cuenta de Twitter escribió: calificar a los cárteles como organizaciones terroristas sería inexacto e inadmisible. De ocurrir, el gobierno de los Estados Unidos podría utilizar medios legales e instituciones que le permitan actuar de forma unilateral en nuestro territorio con la justificación de perseguir a esos grupos. Bueno, pero ¿qué podría pasar si se designa por los Estados Unidos como terroristas a los cárteles mexicanos? El Departamento del Tesoro puede confiscar o bloquear los activos relacionados con los cárteles mexicanos. Eso es la primera de las, que es además de todo una de las cosas más importantes, y como se ha podido seguir la pista muchas veces a los grupos terroristas a partir del dinero que puede salir de alguna industria, como lo hicieron por ejemplo con Osama Bin Laden, que estaba relacionado con algunas industrias petroleras y con algunos otros países. Ninguna entidad ni individuo en Estados Unidos les podría proporcionar apoyo material o recursos. Obviamente, eso también es muy lógico. Se prohíbe la entrada a los Estados Unidos de los integrantes de esas organizaciones, también algo bastante lógico. Se incrementa la capacidad del gobierno de ir tras los sospechosos de estar apoyando a los cárteles mexicanos, incluyendo a quienes le proporcionen entrenamiento, transporte, apoyo financiero, entre otras. Y la más importante, por supuesto, bajo la justificación de que son terroristas, los Estados Unidos podría en determinado momento lanzar una operación militar al considerar acciones de legítima defensa en defensa de seguridad nacional. Como le digo, hay dos leyes que son las que tienen que ver con los terroristas en el mundo. La primera, la 104-108, la ley antiterrorista, y la siguiente, que tiene que ver la ley antiterrorista de pena de muerte de los terroristas de 1996, de la época del señor Bill Clinton, y son estos los derechos que les da, por supuesto, como también ejecutarlos en cualquier lugar en donde los encuentren, como pasó con Osama Bin Laden, y bueno, disponer de sus cadáveres como se les dé su gana. En más información de los cárteles, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó que hasta el momento han bloqueado 330 cuentas ligadas al cártel de Sinaloa. Durante su participación en el seminario Violencia y Paz, explicó que las estructuras financieras de la delincuencia organizada son atacadas con dos modelos. El primero es que se va armando el caso por caso, con la DEA, con el FBI, con la Guardia Nacional y la Marina. Y el segundo es hacer un bloqueo de cuentas de todas las empresas que presuntamente estén relacionadas con estos grupos delictivos. Y bueno, cambiamos de tema. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció que se duplicará el número de elementos de seguridad en la zona del Nevado de Toluca y la zona de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, ya que además de la mala experiencia que vivieron el actor Alejandro Sandí y el empresario francés Frédéric Michel en el Nevado, se tiene el reporte de robo de vehículos en estos destinos turísticos. Los elementos de la policía montada y motorizada también estarán al pendiente de la seguridad de las familias que se den cita en los volcanes por la caída de las primeras nevadas. Las dos zonas de volcanes que tenemos en el estado, que es el Nevado de Toluca y la zona de los volcanes, también estaremos reforzando, tanto la zona del Popo como la zona del Ista, para que quienes vayan a visitar, quienes vayan a pasar el día en familia, pues tengan la tranquilidad y la seguridad con la que se requiere pasar estos tiempos. Del Estado de México a Veracruz, en Jalapa específicamente, en donde este martes un estudiante hirió con una pistola tipo pluma a uno de sus compañeros en un bachillerato privado. De acuerdo con las autoridades escolares, el menor, a quien su papá le regaló la pluma, confundió el arma con otro bolígrafo al salir de la casa y todo se habría tratado de un accidente. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informó que es el primer caso que se da en la entidad y se tomarán medidas que implicarán una atención integral, tanto física como psicológica, para los menores afectados. Ya se habló con la institución. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados positivos. Tokio gana 0.28%. Hong Kong sube 0.15%. En Europa, Londres gana 0.09%. París sube 0.08%.
Frankfurt retrocede 0.08%. Madrid gana 0.05%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 28.121.68 puntos, el Nasdaq 8.647.93 unidades, la Bolsa Mexicana 42.852.36 puntos. Los billetes: el dólar 19 pesos con 2 centavos a la compra y 19 pesos con 85 centavos a la venta. El euro, 20 pesos con 5 centavos a la compra y 22 pesos con 4 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas, $58.41 por barril. El Brent del Mar del Norte, $64.27 por barril. La mezcla mexicana, $51.68 por barril. Y en Noticias del Mundo, ¿qué es lo que está pasando? Iniciamos en Colombia, en donde el presidente Iván Duque se reunió durante 2 horas con un grupo de coordinación de huelga, pero no lograron llegar a un acuerdo sobre el camino a seguir. Por ello, los manifestantes prometieron que llevarán a cabo otro paro nacional. La nueva huelga ocurrirá casi una semana después de que 250,000 colombianos marcharan en una de las manifestaciones más grandes del país en la historia reciente. Mire, una noticia desafortunada. También en ese país se informó que murió el estudiante Dylan Cruz, quien resultó herido en la cabeza por un disparo de la policía. Esto tras entrar en un estado crítico irreversible, según informaron fuentes hospitalarias. El caso de Dylan se suma a decenas de denuncias de abuso de la fuerza por parte de las autoridades durante las protestas. Y ahora vamos a Chile. También continúan ahí las protestas, en donde también un universitario de 21 años se convirtió en el primer chileno en quedar totalmente ciego por perdigones disparados por agentes antidisturbios. Se trata de Gustavo Gatica, un estudiante de psicología que resultó herido cuando tomaba fotografías en una manifestación el 8 de noviembre. Y más información, ya se lo adelantamos, el gobierno provisorio de Bolivia designó a Óscar Serrate como embajador en Estados Unidos. Esto tras 11 años de relaciones bilaterales congeladas con el expresidente izquierdista Evo Morales, cuyo partido debe ratificar el nombramiento en el Senado, donde tiene mayoría. Morales, quien gobernó por casi 14 años, expulsó en 2008 al entonces embajador estadounidense Philip Goldberg, acusándole de apoyar a un movimiento de derecha que supuestamente pretendía dividir Bolivia. 6 de la mañana con 20 minutos y le recuerdo nuestra pregunta del día. ¿Está de acuerdo en que Donald Trump designe a los cárteles del narco como terroristas, aunque esto signifique una intervención en su caso? Díganos si sí o si no. Y por ejemplo, hasta este momento el 68% sí está de acuerdo, mientras el 32% nos dice que no. Recuerda, hay que participar a través de nuestras redes sociales en @imágense. Aquí estará apareciendo por si no se la sabe. Mientras vamos al clima con mi querida Sammy Rocks. Sí. 6:20 en esta mañana, amigos de Imagen Noticias, de Imagen Sea, qué gustazo. Bueno, ¿qué tenemos? Una República Mexicana un poquito complicada por las lluvias. Lo vemos de hecho en la imagen de satélite, totalmente cubierto en nubes, región noroeste, centro-occidente y partes de la frontera norte y noreste. Hay varios sistemas que usted debe de saber. Resulta que el Frente Frío número 17, que pasó también muy rápido, además muy débil, se estacionó en la frontera norte y después perdió fuerza, llegó al Frente Frío número 18 y atrás de él viene el número 19. Se van a organizar con esta baja presión, que además tenía como un potencial para convertirse en algo más, pues ya no, ahora se va a organizar como entrada de humedad con la llegada de este sistema frontal. Entonces vienen las lluvias muy fuertes en Baja California, en el estado de Sonora, en Chihuahua, por supuesto, en Sinaloa, y un oleaje elevado que va a ir de 3 a casi 4 metros de altura en zona costera de Baja California, Sonora y norte de Sinaloa. Esto acompañado de los vientos, del descenso térmico que traerá consigo este sistema frontal y el frente frío y la baja presión van a dar origen a la segunda tormenta invernal de la temporada, que en zonas altas y de montaña de la zona serrana de Baja California, de Sonora o del estado de Chihuahua, incluyendo Durango, se mantienen en números negativos, es decir, casi los menos 10 grados la sensación térmica. Va a estar complicado miércoles, jueves y viernes el panorama en la región noroeste y las condiciones se extienden también con ambiente ligeramente más frío
frío a partir de hoy hacia la Sultana del Norte, en todo Nuevo León, en todo Tamaulipas y en Coahuila. De igual forma, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí mantendrán un descenso térmico de entre 4 y 5 grados centígrados, la condición por la tarde. Esto a partir del día de mañana. En el Valle de México continuaremos con cielos parcialmente nublados y el calor de estos 26 grados centígrados que se mantiene generalizado en el oriente, valle y centro-occidente. ¿Cuál es la diferencia? Que en el centro-occidente hay un pronóstico de lluvia. Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y prácticamente hasta Michoacán. En zonas del sureste mexicano los cielos están despejados. Lo vemos en la península de Yucatán, en Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Las temperaturas claramente están por arribita, de los 30 a los 33 grados centígrados. Ahora, vamos a ver los termómetros hacia el noroeste, norte y noreste mexicano. Condiciones máximas en Tijuana, Baja California, con una mínima de 8 y una máxima de 17. Hay un pronóstico de lluvia. En Mexicali, 21, con cielos parcialmente nublados. Hermosillo, Sonora, está lloviendo y está lloviendo desde ayer. Estas temperaturas bajan en 20 grados nada más. En La Paz, además de la lluvia y vientos fuertes en zona costera, de igual forma en Los Cabos. Mazatlán, Sinaloa, se mantienen 29 grados con cielos nublados. Pronóstico de lluvia en Durango, 24 grados con cielos parcialmente nubladitos. Zacatecas también, San Luis Potosí en 26. Monterrey, Nuevo León con 21. Cuando la máxima el día de ayer estuvo en casi 30 y en Chihuahua capital que tenemos solamente máximas de 15 grados con un pronóstico de lluvia. Zonas de montaña sería lluvia engelante. Guadalajara, Jalisco, mantiene calorcito, 27 grados centígrados, al igual que en Vallarta. Morelia 25, Acapulco 30 con mucho sol. De centro sur es otra historia, tenemos temperaturas totalmente contrastantes. Tampico, Tamaulipas, una humedad brutal, pero con 27 grados centígrados la máxima y cielos parcialmente nublados. Y en Ciudad de México no llueve, cielos totalmente despejados. Veracruz, Oaxaca, Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas mantienen cielos despejados, mucho sol en el transcurso del día, no hay una sola nube, máximas de 30 grados alrededor. Campeche, Mérida y Cancún mantienen 33, 34 grados centígrados, no hay pronóstico de lluvia, no tenemos el ingreso de ondas tropicales, no tenemos ninguna baja presión. Estas condiciones muy favorables continúan y además van a continuar porque ya estamos a nada de finalizar el mes de noviembre. Y recuerde usted que el día 30 de noviembre finalizamos ya oficialmente la temporada de ciclones y solamente nos quedamos con la de frentes fríos. Hasta aquí el primer reporte, vámonos del otro lado con mi compañero Francisco Sea. Con la intención de detonar el crecimiento económico del país, el Gobierno de la República y la iniciativa privada dieron a conocer el Plan Nacional de Infraestructura, el cual en una primera etapa invertirá 859,000 millones de pesos en 147 proyectos a desarrollar durante los próximos años en todo el país. Ya regreso con toda esta información. El presidente Donald Trump se adelantó a la recolección de firmas y anunció la designación de los cárteles mexicanos como grupos terroristas por su papel en el tráfico de drogas y personas. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que México no permitirá nunca una acción que signifique violación a su soberanía nacional. En las próximas horas, el canciller establecerá contacto con su homólogo Mike Pompeo a fin de discutir este tema de suma relevancia para la agenda bilateral. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que hasta el momento han bloqueado 330 cuentas ligadas al cártel de Sinaloa. Explicó que las estructuras financieras de la delincuencia organizada son atacadas con dos modelos, caso por caso y un bloqueo de cuentas a las empresas que presuntamente están relacionadas con esos grupos. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció que se duplicará el número de elementos de seguridad en la zona del Nevado de Toluca y en los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, ya que se tiene el reporte de robo de vehículos en ambos destinos turísticos. Está por cumplirse un año del inicio de la llamada Cuarta Transformación. Por ese motivo, a través de sus redes sociales, el presidente López Obrador hizo una invitación para celebrar el 1 de diciembre en el Zócalo su primer año de gobierno. Es muy satisfactorio convivir con quienes pensamos de la misma manera o en forma parecida y estamos, sobre todo, llevando a cabo esta transformación, luchando por causas justas. Vamos a encontrarnos en el Zócalo de nuevo el domingo, 1 de diciembre, a las 11 de la mañana. No sobra saber si hay cariño o no hay cariño. Claro que hay mucho cariño, así como ustedes me quieren a mí,
yo les quiero a ustedes y un poquito más. Ayer en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec, López Obrador encabezó un homenaje por el centenario luctuoso del general revolucionario Felipe Ángeles. Al evento acudieron familiares del general, así como diversos funcionarios y secretarios de Estado. El general Julio Álvarez Arellano, director del Heroico Colegio Militar, que en su momento dirigió el propio Felipe Ángeles, habló del ejemplo que este nos dejó. Director del Heroico Colegio. Así como el general Ángeles tenía profundo amor por México, lo tenemos quienes actualmente portamos el uniforme militar. Así como el general Ángeles era leal a la institución presidencial que en su momento representó don Francisco I. Madero, en la actualidad los soldados de México seguimos siendo leales. Hay que decirlo, si bien el país goza de estabilidad económica y la inflación se mantiene en muy buen nivel, el crecimiento no ha sido precisamente el esperado. En ese sentido, ayer se anunció una inversión multimillonaria para impulsar la economía. Con la intención de detonar el crecimiento económico del país, el Gobierno de la República y la iniciativa privada dieron a conocer el Plan Nacional de Infraestructura, el cual en una primera etapa invertirá 859 mil millones de pesos en 147 proyectos a desarrollar durante los próximos años en todo el país. Esto es de suma importancia porque se requiere la participación del sector privado en el crecimiento económico del país. Este proyecto de infraestructura va a generar muchos empleos, va a aumentar la competitividad del país y sobre todo va a mejorar el bienestar de tantos mexicanos. Son 147 proyectos, de ellos en el 2020 estimamos que puedan empezarse a ejecutar y se terminen algunos de ellos, 72 de los proyectos que tenemos identificados, 41 proyectos serán en los años entre el 2021 y 2022 y en el 23 y 24 tenemos solo 34 proyectos. Agregó que una de las mejores noticias que contiene el plan es el diseño de una mecánica que dará seguimiento a la ejecución de cada uno de los proyectos, con la debida transparencia y participación de las distintas secretarías de Estado y el sector privado, desde que se presente el proyecto hasta su licitación, sin aumentar deuda y privilegiar a las comunidades más vulnerables. El plan contempla inversiones en carreteras, ferrocarriles, saneamiento, agua, turismo, puertos y aeropuertos. Los recursos adicionales que hay en la banca internacional y en los fondos internacionales que han manifestado con toda claridad su interés en venir a invertir a México, nos permiten asegurar no solo el financiamiento de estos 859 mil millones en los próximos 5 años, sino todos los paquetes de inversión adicional en infraestructura que tiene la iniciativa privada. México se encuentra en una coyuntura única, donde la desaceleración económica mundial y las bajas tasas de interés hacen que seamos uno de los pocos países con oportunidad de ofrecer proyectos viables con rendimientos adecuados. Entre los asistentes a la presentación del Plan Nacional de Infraestructura y que fueron nombrados a petición del presidente de la República en voz de Carlos Salazar, fueron los empresarios Carlos Slim, Roberto Hernández, Rogelio Zambrano, Bernardo González, Fernando Chico Pardo, entre otros. Para Imagen, Isabel González. Al respecto, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, explicó que el desarrollo de los 147 proyectos del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura será mediante licitaciones, desdoblamientos y concesiones. Dijo que el objetivo es que el sector privado complemente la inversión pública, como en el caso del Tren México-Toluca, en el que aún faltan 27 mil millones de pesos para concluir la obra. El programa tiene su sustento esencial en la confianza, en el talento, en la capacidad técnica de los empresarios y los ingenieros mexicanos. El coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, pidió a los congresistas de Estados Unidos aprobar lo más pronto posible el TEMEC. Velasco conversó en el Senado con el congresista por el estado de Texas, Henry Cuellar, a quien solicitó ser el portavoz ante sus colegas para que sea ratificado el tratado comercial. Ambos coincidieron en que el acuerdo tiene que comenzar a operar para que ya genere beneficios.
Para empoderar a los pacientes, la Asociación Central Ciudadano y Consumidor lanzó una plataforma que sirve como espacio de encuentro en el que se concentra la información de diversas enfermedades, así como los derechos de los pacientes. Durante la presentación de la plataforma, el ministro en retiro, José Ramón Cosío, señaló que la Ley General de Salud es un ordenamiento muy reformado y desordenado, por lo que resulta necesario revisarlo, pues las exigencias al sector salud se han incrementado en los últimos 15 años. La Cámara de Diputados rindió un homenaje de cuerpo presente al legislador de Morena, Maximiliano Ruiz Arias, de 71 años, quien falleció el lunes víctima de cáncer. El féretro fue llevado al frente del Salón de Plenos y los legisladores montaron una guardia de honor. La ceremonia duró 40 minutos. Al final, el legislador, que era presidente de la Comisión de Pesca, fue despedido con 1 minuto de aplausos. El Senado turnó a la Comisión de Justicia la terna de aspirantes a ocupar el cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vacante el que dejó Eduardo Medina Mora tras su renuncia. En la sesión ordinaria de la Cámara Alta dio cuenta de que recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con los nombres de las 3 candidatas: Diana Álvarez Mauri, Ana Laura Magaloni Kerpel y Ana Margarita Ríos Farjat. Y es momento de los espectáculos. Les cuento, Selena Gómez sufrió un ataque de pánico antes de su actuación en los American Music Awards, entregados en una gala repleta de estrellas en Los Ángeles, y con Taylor Swift como la gran triunfadora. Y es que dijo que estaba nerviosa porque no había pisado un escenario en 2 años e iba a cantar una importante canción para su carrera. Se trató de los temas Lose You to Love Me y Look at Her Now, los cuales hablan sobre la relación que tuvo hace años con, también se acuerdan de Justin Bieber. Bueno, pues ahí está. Ay, Selena, ojalá y no te vuelva a suceder porque eres maravillosa en el escenario. Y ya le comentábamos, el enfrentamiento entre los 2 monstruos más legendarios del Monsterverse tendrá que esperar unos cuantos meses más, y es que será hasta el 20 de noviembre del próximo año cuando llegue a los cines Godzilla vs. Kong, la 4ª película del universo monstruoso de Warner Bros. Y en la que participa la actriz mexicana Eiza González. El estreno de la película, dirigida por Adam Wingard, estaba previsto para el 13 de marzo de 2020, después de que el pasado mes de febrero la compañía decidiese adelantar su lanzamiento 2 meses, pues que siempre no. Hasta el próximo año, en noviembre, vamos a ver estos 2 monstruos enfrentarse. Todavía a esta altura del siglo XXI hay quien dice que en el proceso de crianza nunca está de más una nalgada a tiempo. Reprender a los hijos mediante castigo físico está prohibido por la ley. Lamentablemente, este es otro de los temas en los que, del dicho al hecho, o lo dicho por la ley a lo que realmente ocurre, hay mucho trecho. El Senado de la República aprobó por unanimidad de 114 votos la prohibición del castigo corporal para los menores de edad, con lo cual los coscorrones, cinturonazos, pellizcos y todas las formas físicas para reprender a los pequeños quedan prohibidas por ley. Pido amablemente a todas y todos ustedes su apoyo para prohibir en México, y que así quede establecido en la ley, el castigo corporal. De acuerdo con lo expuesto en el Pleno del Senado, en la actualidad en México, 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes todavía son reprendidos de forma física, con golpes y otras formas violentas. En este orden de ideas, es indiscutible que tolerar el uso del castigo corporal como método de disciplina de las niñas, niños y adolescentes es una forma de violencia contra la niñez que vulnera su dignidad y por ende sus derechos. De esta forma quedó modificado el artículo 44 de la Ley General de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, y se llamó a crear ambientes y condiciones óptimas de desarrollo integral de los menores de edad y garantizar el interés superior de la niñez para el desarrollo de su personalidad. Se espera que en fechas próximas los códigos penales del país también sean reformados para sancionar el castigo físico a menores. Informó para Imagen Héctor Figueroa. Al comparecer ante senadores, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, anunció mega operativos en empresas dedicadas al outsourcing o subcontratación que tengan más de 1,000 empleados. El objetivo es poner orden y detectar evasión a cuotas del IMSS, al fisco y a la normatividad laboral. Los senadores destacaron que también avanzan en cambios a la Ley Federal del Trabajo y a la del IMSS para frenar la subcontratación.
Una mezcla mortal es el volante y el alcohol. En estas fechas los accidentes viales aumentan. Por ello, mediante la campaña Recuerdos Imborrables, se busca crear conciencia en los automovilistas. Una noche de fiesta, bebidas alcohólicas y automóvil pueden cambiar una vida. No me pudieron operar en el instante por la cantidad de alcohol que traía en el cuerpo. Pasaron 12 horas que pudieron haber cambiado mi vida para siempre, porque esas 12 horas ya no permitieron que mi médula espinal pudiera tener alguna recuperación o mejoría. Y pues a partir de ese día, un 28 de octubre de 1984, cambió mi vida para siempre, la vida de mi familia y la vida de mis amigos. Con la finalidad de evitar accidentes automovilísticos por la combinación de la ingesta de alcohol y el volante, la Fundación de Investigaciones Sociales lanza su 9ª campaña de responsabilidad social. Hay recuerdos que son imborrables. Esta campaña juega con el humor negro de los mexicanos con la finalidad de transmitir un mensaje que conecte con las creencias de los mexicanos, sus usos y costumbres y la ingesta de bebidas alcohólicas. Los más lesionados por esto son rangos de 18 a 25 años y tiene que ver con muchos factores. Uno de ellos, el más importante, es la falta de experiencia y pensamos que no nos va a pasar, que nosotros sabemos manejar mejor cuando consumimos alcohol y eso por supuesto es una creencia que la cual no es cierta. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que en el mundo los accidentes de tráfico vehicular provocan cada año cerca de 1.3 millones de muertes y de 20 a 50 millones de personas discapacitadas por traumatismos derivados de esos percances. Para Imagen, Raúl Lórez Martínez. Mañana con 53 minutos, así es, ya es hora de ponerse de buen humor. Si están modorros, sacúdanse esa flojera porque hoy amanecemos en el centro de Pachuca, Hidalgo, donde se encuentra el emblemático reloj monumental y seguramente no había notado, el número 4 está escrito de una manera muy peculiar. ¿Quieres saber la razón? Bueno, fue porque fue creado por los mismos fabricantes del famoso Big Ben, quienes escribían de esa manera el número romano para facilitarle la lectura a los analfabetas ingleses. ¿Cómo ve? Datito curioso para que todos los días aprenda algo nuevo aquí en Imagen Noticias. Y también, ¿verdad? Qué bonito dato, ¿verdad? Es muy lindo, yo lo sé, así uno amanece muy feliz. Vean qué bonito amanecer nos comparte hoy David Castelán. Así amanece, buenos días desde la comarca lagunera, que tengan un excelente día. Igualmente para ti, y qué belleza de cielo captaste y lo compartes con nosotros. Gracias, David. Vamos a ver otro amanecer de Fernando. Fernando R. dice: vista del amanecer, La Malinche en Zacatelco, Tlaxcala. Saludos a Tlaxcala y muchas gracias por este amanecer que nos compartes, mi querido Fer. Vamos a ver otro amanecer. Este es el último que le presento el día de hoy, así que aproveche, mire, vea bien. Eric Rivera nos manda esta bonita imagen. Muchas felicidades. Ah, mira, Paco, te mandan felicitar desde Acapulco. Ojalá pronto vengan a hacer un programa a la bahía más hermosa de México. Mira, si tú nos invitas, corriendo llegamos. Vas a ver que ahí estamos. Muchas gracias, mi querido Eric, por compartirnos este bello amanecer. Y Flor me está haciendo señas, así que vamos a leer. Dice: para una empresa mejorar su productividad y reducir costos es fundamental. Mira cómo una importante minera lo logró. En Mina La Colorada tenemos más de 100 años de antigüedad. Actualmente producimos más de 2.000 toneladas por día. En conjunto con el equipo de Móvil hemos encontrado por más de 10 años las mejores prácticas para lograr los excelentes rendimientos y la vida más larga de todos los motores de nuestros equipos. Móvil Serv te da las mejores soluciones de lubricación del mercado, basado en 3 pilares importantes: productos de alto desempeño, una oferta completa de servicios y la sólida experiencia de nuestro equipo de ingeniería móvil. En Mina La Colorada buscamos ser uno de los mayores productores de plata del mundo y para lograrlo contamos con los lubricantes Móvil.
Está por cumplirse un año del inicio de la llamada Cuarta Transformación. Por ese motivo, a través de sus redes sociales, el presidente López Obrador hizo una invitación para celebrar el 1 de diciembre en el Zócalo su primer año de gobierno. Con la intención de detonar el crecimiento económico del país, el Gobierno de la República y la iniciativa privada dieron a conocer el Plan Nacional de Infraestructura, el cual, en una primera etapa, invertirá 859,000 millones de pesos en 147 proyectos. El Senado de la República turnó a la Comisión de Justicia la terna de aspirantes a ocupar el cargo como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vacante que dejó Eduardo Medina Mora tras su renuncia. En sesión ordinaria, la Cámara Alta dio cuenta de que se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con los nombres de las 3 candidatas. Con la finalidad de evitar accidentes automovilísticos por la combinación de la ingesta de alcohol y el volante, la Fundación de Investigaciones Sociales lanza su 9ª campaña de responsabilidad social Hay recuerdos que son imborrables. Se estima que en el mundo los accidentes de tráfico vehicular provocan cada año cerca de 1.3 millones de muertes y de 20 a 50 millones de personas discapacitadas. En más información, el 8 de julio de este año iniciaron los trabajos de restauración de 72 esculturas y sus pedestales, 62 copones y sus basamentos y 284 metros lineales de banca sobre Paseo de la Reforma. Ya varias obras habían sido restauradas en estos 4 meses por parte del personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Para este proyecto de restauración se contempló una inversión de 24.5 millones de pesos. Sin embargo, tras los actos vandálicos de la marcha del lunes, la mayor parte de este trabajo fue echado a perder. Solo se salvaron algunas piezas. ¿Y quién va a pagar? Esa es la pregunta. ¿Quién diablos va a pagar? Ya sabemos quiénes son estas personas, a qué intereses responden. Sí, bueno, y como le digo, no nos interesa su pensamiento político, si son de izquierda, de derecha, de ultraizquierda, de arriba o de abajo. Lo que queremos es precisamente que paguen y que no vuelva a suceder, porque si son infiltradas y dice la policía capitalina que eran 50, pues yo creo que lo que debemos de saber es quién paga, quién les está ordenando, a qué intereses responden. Es de verdad de suma importancia para todos los que habitamos la capital. Vamos con mi compañero Efraín Argüelles, quien nos reporta desde las calles de la Ciudad de México. Mi querido Efraín, ¿en dónde estás? Mi querido Paco, buenos días. Exactamente, estamos ubicados sobre la avenida Paseo de la Reforma, al cruce con la avenida Insurgentes, aquí en la zona centro de la Ciudad de México. Por supuesto que las cifras de feminicidios en México son alarmantes. Hasta ahora, Paco, de enero a la actualidad son 809 los casos de feminicidios que han generado la indignación no solo de las mujeres, sino prácticamente de todos los mexicanos. Estamos indignados por toda la violencia hacia las mujeres, pero bajo este argumento se registró la primera marcha feminista exactamente el 17 de agosto. Y fueron varios los monumentos que resultaron afectados con esta primera marcha aquí sobre la avenida Paseo de la Reforma. Uno de ellos es el monumento a Cuauhtémoc. Este monumento a Cuauhtémoc comenzó su construcción en el año 1878 y fue inaugurado el 21 de agosto de 1887. El monumento fue afectado con esta primera marcha el 16 de agosto. De inmediato comenzaron los trabajos para restaurarlo, por supuesto, para rescatar este monumento, pero todo esto fue en vano, Paco, porque con la marcha que se registró el pasado lunes nuevamente fue vandalizado, como podemos observar en este momento en pantalla. Ya tenía grandes avances y hasta el momento han gastado las autoridades de la Ciudad de México, por supuesto con recursos del pueblo, 24 millones de pesos en el rescate de monumentos y esculturas y bancas a lo largo de Paseo de la Reforma. Todos estos trabajos prácticamente se fueron a la basura. Como podemos observar, ayer por la tarde nuevamente fueron resguardados este monumento, el de Cuauhtémoc y también el de Colón, que está también sobre Paseo de la Reforma, y diferentes esculturas aquí en la zona centro de la Ciudad de México. Han informado a las autoridades que nuevamente van a comenzar los trabajos de restauración de estos monumentos. La pregunta aquí es ¿por cuánto tiempo van a permanecer en buen estado? ¿Cuándo será la próxima marcha que se van a realizar con actos violentos? ¿Quién está detrás de estas mujeres encapuchadas, Paco, que opacan
la intención de estas movilizaciones. Reiteramos, ayer lo comentamos, hasta ahora no tenemos la información si hay una mesa de diálogo entre las personas que encabezan las movilizaciones con las autoridades, y lo único que tenemos en la actualidad es esto que encontramos en las calles, esto que opaca de forma directa el objetivo: solicitar mayor apoyo para el resguardo hacia las mujeres. 24 millones, 4 meses de trabajo que se han ido a la basura. Por supuesto, también entendemos que las vidas son irreparables, Paco, pero esto genera demasiados recursos que salen de los impuestos de todos. Paco. Así es, verdaderamente me parece una irresponsabilidad que esto se quede así, porque va a volver a pasar, eso es lo malo, si se queda así va a volver a pasar. Si no sabemos a quién responden estos grupos de gente violenta, esto volverá a pasar. Así es, Paco, volverá a pasar, y la mejor recomendación es que en las próximas marchas, de ser identificados estos grupos, tienen que actuar las autoridades, y si no son las autoridades, tienen que ser las personas que participan en estas movilizaciones, denunciarlo de inmediato, porque de permitir que sigan actuando de esta manera, van a seguir manchando el objetivo. ¿Quién les paga? ¿Quién está detrás de todo esto? Que se sienten completamente protegidas de actuar de esta manera. Es la información, el panorama esta mañana. Una mañana, por cierto, bastante agradable aquí en las calles de la Ciudad de México. Así es, no hace tanto frío. Gracias, querido Efren. Un fuerte abrazo, estamos al pendiente, buen día. Gracias, buen día. Y hay que gritarlo con fuerza. La violencia feminicida en este país, la violencia en general, tiene que acabar. Y justo en ese sentido va dirigida la alerta de violencia de género en contra de las mujeres. La alerta de género es un mecanismo que tiene la finalidad de enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. Ese mecanismo se pone en marcha en un estado o municipio en el que existe un peligro inminente para las mujeres por violencia o muerte. La instrumentación de la alerta de género tiene ciertos lineamientos que van desde el incremento de patrullaje, mejoramiento del entorno urbano, mejor alumbrado público, operativos en transporte público, además del otorgamiento y seguimiento de órdenes de protección en caso de violencia familiar. También, los gobiernos de los 3 niveles deben de crear unidades de género en todas las instituciones gubernamentales para promover la igualdad entre hombres y mujeres, así como el quehacer público. Además, deben de implementar un programa de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en derechos humanos de las mujeres para servidores públicos. También deben de aplicar un programa de talleres en materia de violencia de género y sexualidad dirigido a adolescentes de secundaria y preparatoria en centros educativos públicos y privados. A su vez, deben de capacitar con herramientas teóricas y prácticas al personal de los centros educativos públicos y privados para la detección oportuna de niñas y adolescentes en una situación de violencia, diseño de campañas encaminadas a la prevención de la violencia de género a nivel estatal, municipal y comunitario. Dentro de los protocolos que se utilizan en la alerta de género en el caso de desaparición de una mujer sin importar la edad, es iniciar la búsqueda sin que sea necesaria la denuncia, notificar a las autoridades de búsqueda especializada, coordinar a las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia para encontrar a la víctima y activar la alerta Amber en caso de menores de edad. En el caso del feminicidio, las autoridades deben realizar la investigación por feminicidio, siguiendo el protocolo especializado de actuación para la investigación de este delito. Además, se debe de informar de manera inmediata, permanente y detallada los avances de la investigación, e incluso se debe de brindar medidas de protección y atención especializada. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Ayer que hablábamos de que la legislación mexicana busca tipificar como delito la violencia digital, como compartir fotos o videos íntimos sin consentimiento previo, el caso de Olimpia es solo un ejemplo de los miles, millones quizá, que ocurren en la red. Así es como la virtualidad socava la realidad. Grabamos este video sexual y después de algunos meses ese video él lo grabamos de modo que él lo grabó solo donde yo me veía, o sea, él lo grabó como así, solo y me veía yo, él nunca se vio y entonces se empezó primero a viralizar en WhatsApp
después se empezó a viralizar en Facebook, y cuando se empieza a viralizar en Facebook fue cuando yo ya creía que, o es cuando me empecé a dar cuenta que ya estaba muchísimo más visible y público. Así empezó la pesadilla de Olimpia Coral cuando tenía 18 años. Su novio la grabó y sin su consentimiento lo hizo público, al grado de que un periódico local publicó la captura de pantalla del video y por todos lados la llamaban la gordibuena de Huachinango, lo que la orilló a encerrarse en su casa y quererse suicidar en 3 ocasiones. Como viacrucis que estuve viviendo durante muchas semanas, pues me dio una depresión terrible. Mi familia no sabía, dejé varias cuestiones de mi vida privada, la escuela, de salir a la calle. Me daba mucho miedo ser yo y llamarme Olimpia, para empezar. Sin embargo, las palabras de apoyo de su madre le salvaron la vida y se dio cuenta que ella no era la culpable, sino la víctima de un delito que aún no estaba tipificado y que muchas mujeres habían pasado por su misma situación. Entonces entendí que efectivamente no era yo una delincuente, que yo era víctima. Y entonces empecé a ver que había más fotos de más mujeres, que empecé a descubrir que en estas páginas, en todas las páginas que a mí me subieron, no era yo la única que estaba arriba, que había cientos de niñas. Fue así que ella creó la Ley Olimpia y la propuso en el 2014 en Puebla, y fue hasta el año pasado que la aprobaron. Va justamente a una de las agresiones que vivimos, el difundir, el compilar, el publicar, el hacer visibles contenidos íntimos, reales o alterados, videos, fotografías, sin el consentimiento de las personas, es lo que llamamos los delitos contra la intimidad sexual. A 22 años del terror que vivió Olimpia, con el apoyo de otros grupos activistas, ha logrado que ahora la llamada Ley Olimpia haya sido aprobada en 3 estados, que tienen penas de 3 hasta 12 años de cárcel, pero también que la policía cibernética cuente con las herramientas para atacar ese delito, exista una fiscalía especializada en delitos digitales y que la población haga conciencia. Para Imagen, Tamara Corro. En medio de opiniones encontradas, ayer el expresidente de Bolivia, Evo Morales, se reunió con jóvenes en el auditorio Olin Yolistli, aquí en la Ciudad de México, en donde declaró que los ataques en su contra son porque demostró que hay un mejor camino que el neoliberalismo. Evo no está solo, carajo. La de hoy, la más reciente aparición del expresidente de Bolivia, Evo Morales, desde que llegó a México, se organizó casi como un homenaje. Música y poemas, 1.200 incondicionales en el auditorio, casi 20 oradores en fila. Una colección de apoyos a Evo Morales que nunca fue nombrado expresidente. No en el auditorio, no por sus simpatizantes, que a puño levantado y entre aplausos lo refrendaron. Y que para mí y para el pueblo de México lo sigue siendo. Evo es el presidente legítimo. Sí, lo es para ella, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, quien defendió con todo el derecho de asilo. Lo es para la alcaldesa de Magdalena Contreras en la Ciudad de México, Patricia Ortiz, así como para activistas, escritores, diputados locales de Oaxaca y por supuesto para los anfitriones, John Ackerman y José del Val, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo creo que más que decir cosas, lo que tenemos que hacer es escucharte a ti. Entonces, el invitado especial, el primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, caminó al atril, adornado con la bandera de 7 colores que utilizan las etnias de los Andes. Y cuando se disponía a hablar, un grupo de entre 17 y 20 personas protestaron por su presencia en México. Portando cartulinas con leyendas como fraude y no se invita a un dictador, los disidentes salieron del auditorio entre jalones. Evo Morales guardó silencio. Cuando pasaron por el vestíbulo del auditorio Silvestre Revueltas, sede del encuentro, una mujer los enfrentó.
porque ni siquiera sabían a qué venían. Nada más venían a reventar. Nosotros éramos muchísimos los que veníamos a escuchar todo lo que nos tenía que decir Evo. Y luego fueron como ¿cuántos? ¿10? ¿15? No más. Con los protestantes fuera del complejo, la fiesta continuó. El expresidente de Bolivia tomó el micrófono y luego su incondicional, Álvaro García, quien fue su mano derecha en el gobierno. Su discurso no cambió. No vamos a dejar de luchar, dijo. Lo que sigue es que se vayan los golpistas. Hermanas y hermanos, yo solo quiero decirles, la lucha no termina acá. El tema de los cárteles mexicanos se ha convertido en el punto de inflexión en la relación de México y Estados Unidos. La polémica inició con la petición que realizó la familia Levarón al gobierno de Estados Unidos para que los narcotraficantes sean considerados terroristas. Dicha solicitud, hecha a la Casa Blanca, lleva hasta este momento poco más de 1,760 firmas. Como ya lo explicaba el día de ayer, para recibir respuesta de la Casa Blanca, la petición necesita recaudar 100,000 firmas antes del 24 de diciembre. Sin embargo, Donald Trump se adelantó a la recolección de firmas y dio una respuesta este martes. A pesar de que reconoció que la designación no es tan fácil, ya que tienen que pasar por un proceso, aseguró que los cárteles mexicanos serán designados como terroristas por su papel en el tráfico de drogas y personas, y ya han estado trabajando en ello desde hace 90 días. Pero ¿qué dice el gobierno de México al respecto de esto? La declaración que hizo Trump en el gobierno mexicano causó, por supuesto, mucho eco. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, salió al paso. A través de su cuenta de Twitter reiteró: México no permitirá nunca una acción que signifique violación a su soberanía nacional. Actuaremos con firmeza. Ya he transmitido la postura de Estados Unidos, así como nuestra resolución de hacerle frente a la delincuencia organizada transnacional. Respeto mutuo a la base de cooperación. Cabe reiterar que el lunes el canciller señaló que declarar a los cárteles como terroristas era innecesario e inconveniente. A ver, ¿pero qué podría pasar si Estados Unidos designa como terroristas a los cárteles mexicanos? El Departamento del Tesoro puede confiscar o bloquear los activos relacionados con los cárteles mexicanos, por ejemplo. Ninguna entidad también en los Estados Unidos, ningún individuo les puede proporcionar apoyo material o recursos. Obviamente se va a prohibir la entrada de cualquier tipo de integrante de estas organizaciones a los Estados Unidos, pues una medida, por supuesto, de protección. También se incrementa la capacidad del gobierno de ir tras los sospechosos de estar apoyando a los cárteles mexicanos, incluyendo quienes les puedan proporcionar entrenamiento, transporte, apoyo financiero, entre otras, hacer negocios incluso con ellos. Y lo más importante, bajo la justificación de que son terroristas, Estados Unidos podría en determinado momento lanzar una operación militar al considerar acciones de legítima defensa y seguridad nacional. Ese es el temor, por supuesto, que se enfrenta en México al respecto. Le voy a contar algo también. Un reporte del Congreso de Estados Unidos advierte sobre las tácticas terroristas de los cárteles mexicanos y por ende la estabilidad de México es de importancia crítica para los Estados Unidos. La naturaleza y la intensidad de la violencia en el país es de particular interés para el Congreso. El crimen organizado y los cárteles de la droga mexicanos representan sin duda la mayor amenaza criminal para Estados Unidos. Resulta preocupante que algunas de estas bandas delictivas puedan estar adoptando técnicas terroristas, señala precisamente este informe. Aquí hay algunas de las acciones que se pueden considerar como terroristas. Aquí le tenemos un recuento de las mismas. En el 2008, un ataque con granada en la celebración del 15 de septiembre en Michoacán. El autor fueron los Zetas, efectivamente, por supuesto. Nos vamos a otro año, 2010. Un ataque con coche bomba a policías en Ciudad Juárez. Los autores, el Cártel de Juárez. En el 2010 también otro ataque a las fuerzas del orden con un autobomba, el cual fue desactivado también en Ciudad Juárez. Autores, el Cártel de Juárez. En el 2015 estamos hablando de un helicóptero del ejército mexicano que fue derribado en Jalisco y los autores son el Cártel Jalisco Nueva Generación. Otras acciones, el uso ocasional, por ejemplo, de coches bomba y uso de granadas y lanzacohetes, el uso de técnicas de insurgencia y terrorismo, decapitaciones, ahorcamientos públicos, asesinatos de periodistas, asesinatos también de funcionarios públicos. Aquí hay que decir una cosa que es muy importante y hay que diferenciarla. No es lo mismo la peligrosidad y el grado de violencia que el que tengan estos grupos y organizaciones alguna red
reivindicación política o religiosa, que son dos de los requisitos fundamentales para que sean considerados como terroristas, incluso en la ley. ¿Qué dice la ley antiterrorismo de los Estados Unidos? La ley antiterrorista firmada por el presidente Clinton el 24 de abril de 1996, la ley pública 104-132. Tiene una serie de disposiciones que afectan la ayuda exterior o interesan a gobiernos extranjeros. Esta ley lo que señala es que se designa una organización como una organización terrorista extranjera si se determina que, esto es muy importante, que esta organización terrorista extranjera se dedica a actividades terroristas. La primera es muy lógica. La actividad terrorista de la organización amenaza la seguridad de ciudadanos de Estados Unidos o la seguridad nacional de los Estados Unidos. Algo muy importante está marcado en la sección 704 de esta ley. La conspiración para causar daños a personas o bienes en el extranjero. La sección 704 declara el delito de conspiración para matar, asesinar o causar graves daños corporales a personas fuera de los Estados Unidos. Esto podría de alguna forma equipararse a lo que pasó con la familia Levarón, que hay que recordar que tienen la doble nacionalidad. La ley incluye también ataques a bienes en el extranjero, ya sean propiedad de un Estado con el que Estados Unidos mantenga relaciones de paz o cualquier edificio usado con fines religiosos, educativos, culturales. Estamos hablando también de ferrocarriles, de canales, de puentes, de aeropuertos, otras estructuras y medios de transporte de carácter público. Esta ley ha sido reformada y ampliada después de los atentados del 11 de septiembre, muy importante, con la ley USA Patriot Act en el 2001 y la ley USA Victory Act 2003, que pues bueno, dieron algunas facultades casi discrecionales para los servicios de seguridad de los Estados Unidos para que puedan en su momento estar investigando a los terroristas. Pero aquí el punto distintivo es evidente que nuestros grupos del crimen organizado encajan en todas estas descripciones, pero lo que es fundamental también para lo que dicen los organismos internacionales en materia de terrorismo es que hay que hacer una diferencia muy importante. El grado de violencia, que por supuesto los grupos del crimen organizado en México son más violentos que la mayoría de los grupos terroristas, han causado más muertes, eso es evidente, pero esto es el grado de violencia. Y aquí en la otra mano, que se tiene que considerar de forma muy importante, está precisamente si han tenido alguna reivindicación política o una reivindicación religiosa, que son dos cosas muy distintas. Ojalá que con esta explicación le quede claro. ¿Y cuál es el temor? Que los Estados Unidos puedan designar o puedan hacer en su momento una acción armada dentro de nuestro país. Hay aquellos que son defensores a ultranza de la soberanía nacional. Hay veces que también hay que recordar, la soberanía nacional se pone mucho más en riesgo cuando un grupo del crimen organizado puede desestabilizar una región de la República, puede tener el control de una región entera de la República Mexicana. Creo que ahí se pierde soberanía y se pierde soberanía con los propios grupos del crimen organizado. Lo pongo sobre la mesa, no es que esté de acuerdo, pero se lo pregunto. ¿Y qué pasaría si en algún momento aceptamos esta ayuda del gobierno de los Estados Unidos? Si lo hacemos un poquito al estilo de Colombia y se hace, una purga total y absoluta de los cárteles del crimen organizado. Las preguntas son varias. ¿Tendríamos éxito? O sea, ¿sí se podrían eliminar? ¿Se bajaría la violencia en nuestro país o se incrementaría? Y también, ¿cuál sería la condición de los Estados Unidos? Porque usted sabe que los señores de junto, nuestros vecinos, no siempre actúan de a gratis. Obviamente, esto tendría un precio y un costo. Son las dos preguntas que le hago y las pongo sobre la mesa. Quique Villanueva. Gracias, Paco. Y justo siguiendo en este país, les cuento que Vanessa Cárdenas, una activista que se incorporó a la campaña de Joe Biden en abril como encargada del votante latino, afroamericano y femenino, anunció que ya no trabajará en pro del ex vicepresidente. Sin embargo, no detalló los motivos, pero de acuerdo con algunos medios, Cárdenas sentía que la campaña no seguía sus consejos respecto a política migratoria y hacia la comunidad hispana. Y mire, también hablando de terrorismo, como ya lo mencionaba Paco, ayer la Casa Blanca y el Capitolio cerraron temporalmente sus puertas tras la entrada de un avión en espacio restringido en Washington. Esto también provocó que la policía del Capitolio enviara una notificación de una posible amenaza aérea. Sin embargo, 30 minutos después se levantó la alerta y se volvió a retomar la actividad habitual. Un juez federal otorgó una medida cautelar que bloquea la entrada en vigor de una proclama del gobierno del presidente Donald Trump. Esta requería que los inmigrantes demostraran que cuentan con el seguro de salud a fin de obtener una visa. El juez de distrito Michael Simon dijo que una opinión por escrito de la proclama no entrará en vigor, en lo que se resuelve una demanda que impugna su constitucionalidad.
Y ya está con nosotros mi querido Rodrigo Pacheco y también nos acompaña Arnulfo Rodríguez San Martín, que es director de análisis de Grupo Multiva. ¿Cómo estamos? Rodrigo, Arnulfo, ¿cómo están? Muy bien, querido Paco, no tan Buenos elegante días. como tú, pero... No, yo lo que le decía a Rodrigo, que solo soy un imitador de la elegancia y del porte de este hombre que habla de finanzas y economía. No hay punto de comparación. Y ve también a Arnulfo, que Arnulfo, es otro, muy bien. un Catrín de las finanzas. Exactamente. Bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, pues por supuesto, ¿no? El tema, ¿la economía mexicana está en recesión técnica o está estancada? ¿Y cuáles son las causas y los motivos? Digo, algunos son muy lógicos, ¿no? Pero también creo que hay que analizar algunos factores externos. Arnulfo. Esencialmente es el retraimiento del sector privado en México en un clima de desconfianza. Se inició con la cancelación del aeropuerto y lo que ha venido a continuación, que es esta incertidumbre en la gobernanza del país, este clima de permisividad, está haciendo que la inversión interna se repliegue en el país. ¿Tú estás de acuerdo con Sí, ayer lo decía Antonio del Valle, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, creo que fue uno de los mensajes más claros. Decía, sin Estado de Derecho no vamos a ir muy lejos, y eso pasa por inseguridad, por un lado, que hemos tenido problemas significativos, pero también por un tema de que no te cambien las reglas a la mitad del camino. Lo hemos estado hablando, Paco, Arnulfo, los certificados de energía limpia, por ejemplo, es algo muy claro en términos de que pues tú tenías una trayectoria, proyectos que ya estaban planteados bajo ciertos supuestos legales, y de repente llega la autoridad y te los cambia. Y eso evidentemente pues no contribuye mucho a que tú abones un proyecto, vamos a pensar, de $1,000 millones. Sí, mejor te haces para atrás porque Pues dices, sí. ¿qué va a pasar con mi inversión? Ahora, el empresario más importante de México, Carlos Slim, dijo que eso no importa. Que no importa porque están sentadas las bases de una economía sólida para crecer el siguiente año. ¿Esto es totalmente real o es un acto de optimismo político? Es parcialmente real, es decir, es condición necesaria que haya unas bases macroeconómicas sólidas de estabilidad, y eso sí es cierto que lo tiene México. Así entregó la administración anterior y así se ha preservado en esta. Lo que falta es la otra mitad. Es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. La suficiente es generar la confianza, el dinamismo y el entorno de negocios. Desafortunadamente, con políticas públicas como la cancelación de las rondas petroleras, pues se está inhibiendo ese clima de confianza para poder estimular a la inversión. O sea, ¿no hay condiciones para que el próximo año se dé ese estímulo a la inversión, para que se dé la inversión en la realidad? Yo creo que una buena parte de esta inversión sí puede llegar a ocurrir, sobre todo porque ya hay relativa estabilidad. Sí pensaría que varios de los secretarios que tienen que dar su autorización, por ejemplo, en inversión de aeropuertos, en inversión de carreteras, lo van a hacer porque está en el interés que lo haga, y con que fluya pues 3/4 partes de lo que ayer se anunció, yo me daría por bien servido. Diría que lo de Carlos Slim es como decir, pues ya el 2019 fue malo, pero el Sanborns ahí está. Sigue sus puertas, tiene luz, tiene mercancías, entonces dejamos las bases para que el 2020 podamos crecer. Sería un poco la meta, que traiga dinero los clientes para poder comprar. Ahora, sería interesante ver que pues al señor Carlos Slim le dijeron, no, oiga, pues ¿qué cree que este 2019 no crecimos? Pero ya tenemos las bases para el siguiente año. Claro, hay un aspecto evidentemente político de un hombre que tiene tantos intereses tan diversificados en tener cierta sintonía con la actual administración, porque además sí sería delicado que el hombre más próspero del país dijera, sálvense, ¿no? Esto está mal. No sería una señal que querríamos ver bajo ninguna óptica, independientemente y el que empieza a perder es él, ¿no? Primero que nadie. Oye, exacto. Ahora, este anuncio que se hace de una inversión en infraestructura, 147 proyectos que pueden alcanzar más de 867 mil millones de pesos, ¿es bueno, es malo? ¿Cómo lo ven? Es bueno, es precisamente creo que un intento serio de la actual administración para cambiar ese clima de confianza. Es interesante, en el primer año irían por 451,000 en el 2020 de los 800 que se contemplan los 3 años. Pues es un trancazo así solito de 1.8% del PIB. Quiero decir que si se ejerce en la totalidad, pues le estarías dando un levantón de casi 2. Vamos a suponer que no es en la totalidad, son proyectos de inversión largos, pero con la mitad que vaya, sí te podría empezar a apuntalar esa expectativa de crecimiento para el 1% más en el 2020. Y ojalá que además esto no ocurra el efecto del reciclaje, porque varias de estas inversiones pues ya medio se habían preanunciado y no acaban de ocurrir, y ahora sí. Hay un solo... O sea, que sea dinero nuevo, que no Sí. alguno que ya se hubiera invertido en parte, ¿no? Exacto, que yo creo que sí debe ser nuevo. Lo único que le comentaba Arnulfo, digamos, tuvieron un error en las láminas que presentaba Carlos Salazar, pues no sumaba, o sea, decía 2 más 2, 6, no, espérate,
algo salió mal. Luego ya preguntando con el Consejo Coordinador Empresarial me decían que incluyeron proyectos de energía que son los que van a presentar en enero. El diferencial son 148 mil millones de pesos. Que es algo, ¿no? Es una lanita. Hombre, es una lanita. Sí, y entonces, sí, esto me hacía pensar en lo cuidadoso y lo serio, porque si tú vas a presentar el principal lanzamiento desde el sector privado, desde el punto de vista de la inversión, pues sí, 2 más 2 tendrías que garantizar que es 4 cuando lo presentas. Entonces me hace pensar que hay mucha prisa, digamos, a veces por cerrar números, y esa prisa es reflejo de que esos compromisos, pues a lo mejor no están todos los, digamos, los elementos bien controlados. Y simplemente decir eso para que ojalá, bueno, ocurra por un lado, me da optimismo que buena parte del volumen de los proyectos, como ya lo decía Arnulfo, son hacia 2020, lo cual quiere decir que son muy tangibles, digamos, no es el típico de, sí, yo en 2024 voy a invertir mucho dinero, ¿no? Muy bien, pues ojalá que así sea. Arnulfo, como siempre, muchísimas gracias, Paco. Señor Gracias, Pacheco, Paco. gracias. Y bueno, vamos a una pausa y volvemos con usted, no se vaya, esto es Imagen Noticias. Aguascalientes. Se cumplen 6 días del abandono de Omar, un niño de 5 años que permanece en las instalaciones del DIF. Ningún familiar ni la madre del menor se han presentado para reclamarlo. Jalisco. En Facebook, una mujer que se identificó como Sofía grabó el momento en que un sujeto, quien ya es llamado Lord Café, le patea su auto en varias ocasiones e incluso le avienta el café. Tras difundirse el video, se dio a conocer que el agresor, que conducía un vehículo de lujo, era colaborador de la empresa Restaurantes La Gorda en Zapopan. Sinaloa. Elementos de la Guardia Nacional aseguraron a 2 personas y 2 vehículos que llevaban ocultos más de 57 kilos de la droga conocida como cristal y poco más de 6 kilos de marihuana. Los hechos ocurrieron en las carreteras Culiacán-Los Mochis y Mazatlán-Culiacán. Veracruz. En Jalapa, un estudiante hirió con una pistola tipo pluma a uno de sus compañeros en un bachillerato privado. De acuerdo con las autoridades escolares, el menor, a quien su papá le regaló la pluma, confundió el arma con otro bolígrafo al salir de casa y todo se habría tratado de un accidente. Ayer por la mañana fue asesinado Víctor Manuel Armenta Zavala, secretario del ayuntamiento en el municipio de Pacún, en Sonora. El ataque ocurrió en la colonia Bella Vista, en Ciudad Obregón. El funcionario municipal iba acompañado de su hijo de 28 años, quien resultó herido de gravedad y fue trasladado a un hospital. A principios de este año, Armenta Zavala ya había sufrido un ataque armado del que resultó lesionado con 2 impactos de bala. En Cuernavaca, Morelos, un reo se dio a la fuga de una clínica del IMSS cuando era atendido por un cuadro de apendicitis. César N. estaba en observación médica y, de acuerdo con la versión del custodio que lo vigilaba, lo dejó unos minutos para ir a comprar un refresco. Al regresar el preso ya no se encontraba en la cama de hospital en el 10º piso del área de traumatología. Este sujeto purgaba una condena por el delito de robo de vehículo. En Puebla, un grupo de presuntos delincuentes se enfrentaron a policías municipales y estatales en la colonia Minerales de Guadalupe. Al arribo, los uniformados fueron recibidos a tiros, por lo que repelieron la agresión. Detuvieron a 22 hombres y 4 mujeres, a quienes les aseguraron armas, cartuchos, dosis de diversas drogas, vehículos y celulares. Lamentablemente, un oficial perdió la vida. Bueno, y me encanta compartirles esta noticia. Ayer la Asociación Nacional de Locutores de México hizo entrega de reconocimientos a diversos comunicadores del país, entre ellos colaboradores de Grupo Imagen y el periódico Excelsior. Por supuesto, mi querido Paco Sea se llevó un merecido reconocimiento. Vamos a verlo.
se entregó el Premio Nacional de la Locución 2019 en el Centro Cultural México Contemporáneo de la Ciudad de México. Diversas personalidades de las noticias, deportes, espectáculos, entretenimiento y cultura se hicieron presentes para recibir el galardón que los acredita como comunicadores responsables de transmitir ideas. Entre muchos otros, fueron reconocidos colaboradores de Grupo Imagen y el periódico Excelsior, como el caso del periodista Francisco Sea, quien recibió la medalla Juan José Bravo Monroy. Pues estoy muy honrado, la verdad es que siempre un premio es un compromiso sin duda, pues para responder al país, para seguir haciendo las cosas mejor cada día. Creo que es muy importante. También fue premiada Claudia Ogesto Martínez en la categoría de programa infantil de radio. Realmente representa una gran responsabilidad y un gran gusto de divulgar la ciencia a partir de la UNAM, de divulgación de la ciencia de la UNAM, y estar en Grupo Imagen. Creo que somos una muy buena mancuerna y todos los domingos. Y el caso de Gwendolyn Flores, quien con 24 años de trabajo se siente comprometida a salir adelante en más proyectos. Y justo en 6 años que llevo en Excelsior Televisión, recibo este reconocimiento y obviamente son ganas y compromiso de hacer más. También recibieron reconocimientos los compañeros Ivonne Melgar, reportera, el corresponsal en Campeche Adrián Virgen, en la cultura Cuauhtémoc Miranda y la periodista Kimberly Armengol. La Asociación Nacional de Locutores de México reiteró su objetivo de impulsar la profesionalización de los locutores, siempre conscientes de la importancia de portar un micrófono en el ámbito de la comunicación. Con información de Atalo Mata, Imagen. Muchas felicidades a todos nuestros compañeros y en especial a ti, Paquita Sea, te queremos mucho. Bueno, y en otros temas, ¡de nada! Y en otros temas, tras 11 años de construcción, el túnel emisor Oriente está listo para ser inaugurado. Tiene capacidad para encauzar 150,000 litros de aguas residuales y evitará inundaciones en la Ciudad de México. Nos encontramos a 150 metros de profundidad en las entrañas del Valle de México, 62.4 kilómetros de longitud, 7 metros de diámetro. Es el túnel emisor Oriente, el TEO, una mega obra excepcional de ingeniería mexicana que busca evitar inundaciones en la Ciudad de México y el Estado de México, que después de 11 años de construcción está lista para ser inaugurada por el presidente de la República. El túnel está para estar en operaciones en el momento que se requiera. Ya está listo. Está listo. El TEO tiene capacidad para desfogar 150,000 litros por segundo de aguas residuales y de lluvia, que será de gran alivio para el sistema de drenaje. 15 pipas de 10,000 litros en un segundo. O el Estadio Azteca en 3 horas y media. El Estadio Azteca, pero no la cancha, todo el Estadio Azteca, ¿no? Sí. El túnel emisor Oriente, con 25 lumbreras o pozos verticales y un portal de salida que llega hasta el río El Salto, en el estado de Hidalgo, donde el 35% será tratada y el resto aprovechada por agricultores del Valle del Mezquital. Aquí se manejarán los flujos en donde se conducirá 40 metros cúbicos por segundo a la planta de tratamiento a Totonilco. El beneficio será para 21 millones de habitantes de la zona conurbada del Valle de México, con una inversión total de 33,800 millones de pesos en trabajos proyectados para durar 6 años y que se alargaron por 5 años más, pero que no tienen mayores observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Sí, sin duda, hay incremento, se actualiza obviamente lo que originalmente se había cotizado y sí hay una actualización y pues sí, obviamente sí sale más caro, ¿no? ¿Cómo qué porcentaje salió más caro de lo programado? Creo que salió por lo menos un 80% más. Durante la construcción de esta mega obra no se registraron accidentes graves dentro del túnel emisor Oriente, únicamente el fallecimiento de un trabajador en el almacén de equipos de la constructora. En la cámara, Elías Mateos para Imagen. Ernesto Méndez.
Este invento revolucionó al mundo y por eso en este retropinador haremos un homenaje a uno de sus primeros modelos que, para sorpresa de muchos abuelos, quizá algunos de ustedes ni siquiera sepan usar. Este aparato sigue marcando tendencia con todo y sus actualizaciones, y a pesar de los cientos de accesorios y aplicaciones con las que se han equipado actualmente, sigue incluso hasta sirviendo para hablar. Desde aquella primera conversación entre Alexander Graham Bell y su ayudante Thomas Watson en 1876, pasando por la primera comunicación desde un celular en 1973, el teléfono se ha convertido en una pieza fundamental de la época moderna y por lo visto su vida útil apenas empieza. Y Paco, mira lo que traigo este día. Vamos a recordar un poco a esas épocas ochenteras en donde usabas estas maravillas que eran los teléfonos de disco. ¿Qué tal? Teléfonos de disco que les vamos a enseñar a las nuevas generaciones a usar. Primero, lo que tenías que hacer era descolgarlo, revisar si había líneas, si no tenías que revisar el cable. Hay que retrotraernos antes. A ver. A veces descolgabas, aquí no había ningún disco, te contestaba sí, una operadora sí. Y le decías, oiga, comuníqueme a la Casa Blanca. Exacto, porque era el rojo. Sí, en este caso debe ser para la casa de la abuela. Y ya que tenías la línea, tenías que marcar. Es más, a ver si puedes marcar un teléfono que te acuerdes. Sí. Obviamente no lo pero ya no existe, era el Porque teléfono los que míos casa de mis papás, 55 62 87 20. Ah, mira, entonces tenías que marcar el número. Y si se equivocaba y te ibas para... si te hablaba, tenías que colgar. Te hablaba, yo oye, otra Paco, vez. que no sé qué. Ya me colgaste. Sí, yo otra vez. Exactamente, pero tenías que colgar. O sea, tenías tenías... Este es el EN. Exactamente. Este es el foquito rojo que tiene usted en su celular, es este. Este era el CED y este era el EN. Exactamente. Así. Entonces marcabas el número y también tenía varios servicios. Bueno, obviamente tenías que darle a todos los números. Eran 7 números en ese entonces, después pasaron a 8 y era larga distancia, se aumentaban 3 o 4. Así es, y aquí le marcaba usted el 0, bueno, podías marcar 09 y te contestaba la operadora internacional. A eso vamos. Y le decías, por ejemplo, call collect to Mexico City. No, eso es en Estados Unidos. Mande. Sí, no, Tijuana. A ver, pero también el teléfono tenía muchos servicios. Gozábamos con varias cosas. Por ejemplo, Paco, si querías marcar a la hora hashtag, 03. Marcabas 03 y una grabación te decía la hora. Y además, si tú eras un niño ocioso como yo, te quedabas escuchando todo un minuto porque te la pasaba repitiendo comercial, hora comercial, hora comercial, hasta que de repente marcaba y decías, mira, ya marcó un minuto y ya colgabas. Exacto, y además de todo también había una estación que todo el día daba la hora, cada minuto, y era haste, la hora de México. Exactamente, y estaba marcando entre el zapato y el pantalón está el detalle de distinción. Don Eli. Si querías información, ¿a cuál marcabas? Información era 04. 04, ¿verdad? Exactamente. Sí. Si querías llamar a los bomberos o algo así, 060. Y también me estaban comentando los muchachos, y ese, si ustedes en casa lo tienen, a ver si nos lo pueden decir, si quieres el despertador. Había una comunidad de operadoras que te despertaban, te llamaban a tu casa, porque déjenme decirles que aquí en esta parte del teléfono, aquí le ponías tú el número y ya podías decir, ¿sabe qué? Estoy hablando desde el 56, 53, lo que sea, ¿no? Y luego, cuando usted no quería que utilizaran los teléfonos, vendían unos candaditos que se los ponía usted aquí. Exactamente, aquí lo ponías. Aquí lo ponías en uno de los números, en el 1, lo ponías para que no pudieras marcar. Exactamente, ponías acá, el candado entraba y ya, nadie podía marcar. Y no podías marcar. Eso lo hacía la abuela para que no ese llamara la era distancia. el código de bloqueo de lo que usted tiene hoy, el código de 5 dígitos que tiene usted en su celular. Porque antes hablar de larga distancia era carísimo. Sí, claro. Y ahora que lo mencionas, hay que recordar la sección amarilla, que era la sección donde venían todos los comercios, y la sección blanca, donde venían absolutamente todos los teléfonos registrados con el nombre de la persona. Incluso hasta la comunidad judía y la comunidad libanesa tenía el nombre, la dirección y el teléfono, cosa que hoy sería impensable hacer. La primera guía telefónica fue de New Haven, Connecticut, en 1878, y adivina cuántas hojas tenía. No tengo idea. Una sola hoja, eran 391 nombres y sin número, porque se conocían tanto que tú le marcabas a la operadora, quiero hablar con Francisco Sea, perfecto, Francisco Sea lo conectaba. Ya después se tuvieron que implementar los números porque las telefonistas no se sabían ya todos los nombres. Y fíjense, ustedes chavos que están ahí en su casa, deben decir, bueno, qué idiotez eso de tener una guía impresa, telefónica. Después esas guías evolucionaron a ser unas guías totalmente electrónicas, o sea, por internet. Ese es el principio
principio de uno de los hombres más ricos del mundo y se llama Elon Musk. Él empezó a hacer precisamente un servicio de dirección a través de internet en el cual, por ejemplo, ponía una pizzería y te daba todas las indicaciones para poder llegar desde donde lo estabas buscando. Y eso posteriormente le quitaron esa empresa porque era un poco iracundo y se convirtió en PayPal, que es una de las empresas de medios de pago más importantes del mundo. Que muchos de los grandes negocios ya en esta era lo único que hicieron fue digitalizar el mundo análogo, ¿no? Y además había dos cosas chistosas. Por ejemplo, los teléfonos eran de varios colores, pero nada más había un teléfono rojo y que, por ejemplo, se utilizaban en las dependencias de gobierno o en los medios de comunicación. Cuando sonaba este teléfono es que tenían muchos problemas. Así es. Porque era o el presidente o el jefe y demás. Y el más común era uno verde horroroso. Es el que tenemos por ahí en la pantalla, pero no sé, sí, pero exactamente. un color verde ese. Y el color como cremita, que era el tradicional. Sí, pero muy bueno, bien. pues teléfonos, a ver si ustedes recuerdan uno. Y es más, señora, póngale a sus nietos a que marquen uno de estos, a ver qué. Vas a ver cómo no van a divierten. lograrlo. Bueno, y a través de un enfoque artístico y cultural, Alejandro Torres y el colectivo Bordearte buscan mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona norte de la Ciudad de México. Por esa dedicación, Alejandro es nuestro rifado del día y aquí le rendimos un homenaje. Soy Alejandro Torres, tengo 24 años, soy músico, pertenezco y represento a Bordearte Hábitat Urbano AC y somos un colectivo que nos encontramos en la zona norte de la Ciudad de México, en la colonia Ampliación Gabriel Hernández. Con un enfoque comunitario, tratamos de generar un acervo cultural de la comunidad y visibilizar las cosas positivas. Tratamos de dar charlas, festivales, conferencias, cine callejero, teatro de la calle y generar un ambiente más pacífico, más limpio y menos violento. Resaltar los valores artísticos, culturales y ecológicos son importantes para el desarrollo de nuestra población. Creemos que el pensamiento artístico da un pensamiento crítico y eso ayuda a identificar los problemas que vivimos y a poner un granito de arena para cambiarlo. Muchas gracias, Robert. Oiga, le cuento que en Alvaria fue sacudido por un potente terremoto. Al menos 25 personas murieron y cientos resultaron heridos a causa del sismo de magnitud 6.4, el más fuerte registrado en la zona desde 1979. Este causó el derrumbe de edificios y varias personas quedaron atrapadas bajo los escombros. De acuerdo con el primer ministro albanés, Edi Rama, los rescatistas continúan buscando paciente y minuciosamente hasta el final. Y ahora nos vamos a Holanda. Una famosa cadena de supermercados se encuentra en medio de un escándalo y es que en una de sus sucursales le pidió a todo el personal que subieran fotografías en ropa interior a una nueva app. Esta se encargaría de hacer los uniformes del próximo año y las imágenes serían utilizadas para tomarle las tallas, lo que provocó críticas en redes sociales locales y la Autoridad de Protección de Datos holandesa también ya está tomando cartas en el asunto. Sin embargo, la cadena se justificó diciendo que la participación no era obligatoria y que trataba de encontrar una mejor manera de recopilar las tallas de todos sus empleados. ¿Usted se tomaría una foto en pijama y la mandaría? Y triste la noticia, Lewis, el koala que se volvió viral tras ser rescatado del fuego en los incendios forestales de Australia, desafortunadamente murió por la gravedad de sus heridas. La historia de Lewis se conoció a través de un video en el que llorando, desesperado, intentaba escapar del fuego. Una mujer lo rescató y lo llevó a un hospital. La clínica donde era atendido informó que decidió aplicarle una anestesia para dormirlo porque las lesiones de estas quemaduras empeoraban. Más de 1000 koalas han muerto en los incendios que se presentan en Australia. En la conferencia mañana de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la puesta en marcha del programa Paisano 2019-2020 en territorio nacional. El general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, mencionó los detalles. La Guardia Nacional se suma al esfuerzo que realiza el Instituto Nacional de Migración en este plan de acción para dar la bienvenida a los mexicanos que regresan a nuestro país en esta fecha. Entonces, la Guardia Nacional tiene un plan general de acción Paisano 2019-2020, principalmente a través de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, para proporcionar seguridad a nuestros connacionales
que visitan a sus familias en territorio nacional y utilizan principalmente las vías generales de comunicación. Esto a partir del 1 de noviembre del 2019, mediante la inspección, apoyo y vigilancia en los cerca de 50,000 kilómetros de carreteras federales, en los aeropuertos y otras zonas de jurisdicción federal. Desde hace 4 meses se realizaron trabajos de restauración de esculturas, copones, basamentos y 284 metros lineales de banca sobre Paseo de la Reforma por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El proyecto tuvo una inversión de 24,5 millones de pesos. Con los actos vandálicos de la marcha del lunes, la mayor parte de ese trabajo fue echado a perder. Se cumplen 62 meses de la tragedia de Ayotzinapa. Padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos realizaron una marcha pacífica en la Ciudad de México para continuar con su demanda de justicia. Sacerdotes católicos e integrantes de organizaciones pro vida realizaron una bendición a las afueras del Congreso del Estado de Hidalgo para poner un alto a la iniciativa sobre la despenalización del aborto. Rociaron agua bendita y exorcizaron el recinto para expulsar los espíritus y demonios que señalan habitan en el Congreso local. La Asociación Nacional de Locutores de México hizo entrega del Premio Órale, esa sí era de Yo voy banda, a ¿no? hacer, Sí. yo soy tu decana, a ver. Muchas gracias. Que le hacías así, por ejemplo, si querías marcar 5, le hacías. Como clave Morse. Exactamente. ¿En serio? Órale. Y entonces dejabas pasar tantito y otra vez le marcabas si era 0, le hacías nada más. No, el 0 era. ¿Cómo se hacía el 0? Pues no 10 podías veces, marcar 10 teléfonos veces. con ceros. 10 veces, yo creo, Sí. la mejor, tal vez. O no podías marcar teléfonos con 0. Este era mi teléfono de mi casa. Sí, me tocó a ti esa época, Yo todos nunca lo tuve uno sabemos. de Todos lo sabemos, un 773, teléfono, al menos yo de mi 22. casa. Bueno. Qué cosas. Pero Hoy- se ven lindos. Hoy vamos a estar desde la europea, ¿no? ¿De dónde está? De Cervantes Saavedra, debajo del bajo puente de Río San Joaquín. Ahí vamos a estar transmitiendo Ay, la segunda cerquita imagen de mi casa informativa. te voy Hoy a juegan los marcar. gallos, juegan los gallos hoy. Juegan los gallos, van a ganar 2-1. Escúcheme. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.